En este video vamos a trabajar todos los temas de los cuales se habla en el capítulo número 10 del libro Cómo programar, décima edición de Paul Deighton y Harvey Deighton. Primero vamos a realizar un ejemplo con lo que tratar dos conceptos de este capítulo: el concepto polimorfismo y el concepto de métodos y clases abstractas. Y luego, por otro lado, vamos a tratar otro ejemplo diferente para hablar sobre interfaces. Para hacer este ejemplo vamos primero a empezar vamos a crear una clase llamada cubo y vamos a hacer que esta clase tenga tres atributos que van a ser protegidos, que van a ser dimensión, nombre y textura, y van a tener un constructor que recibe estos tres valores y los CT. Y luego lo que vamos a hacer es un método llamado destruir, el cual va a agarrar y va a imprimir por pantalla este mensaje: me rompí y no sé qué bloques son. Y luego, por último, vamos a tener otro método que es un método abstracto. Este método, un método abstracto, lo que consiste, está muy, al igual que el polimorfismo, está muy relacionado con el concepto de herencia. Un método abstracto consiste en un método en el cual yo no declaro cuál es su implementación, digamos, este método. Luego, digamos, y si este método digamos, esta clase, digamos, es una clase padre de otra, entonces va a ser la clase hija la que se tenga que encargar de la implementación de este método. Pero esta clase que es cubo, el cual ahora vamos a ver viendo los otros dos códigos, que esta es una clase padre, no se tiene que, al declarar este método como abstracto, no se tiene que encargar de implementar este método. Y al ser una clase, al tener un método abstracto, esta clase pasa a ser automáticamente una clase abstracta, por lo que tenemos que indicar que es una clase abstracta. Ahora bien, vamos a pasar a ver las dos clases hijas de cubo. Por un lado tenemos B carbón y por otro lado B diamante. Ambas clases son muy parecidas. Agarran, tienen un constructor el cual agarra y envía los tres valores, hace una llamada al constructor del padre y le envía los tres valores, que los cuales ya están predeterminados, digamos, lo mismo con B carbón. Y ahora, como podemos ver, tenemos el override. Este override es lo principal en el concepto de polimorfismo. Polimorfismo consiste en que una clase hija hace uso de un método de la clase padre, pero con una diferente implementación. En este caso, como puedes ver, tanto cubo también tiene la clase destruir y este tiene una implementación determinada. Sin embargo, las clases hijas agarran y superponen esa implementación por una nueva. Esto es el concepto de polimorfismo. El cambiar en cómo funciona una clase de una clase padre. En este caso, el bloque carbón va a imprimir el mensaje: ahí me rompí, ten un carbón por tu mal comportamiento. Mientras que este, que es B diamante, lo que va a hacer al destruir es imprimir: ahí me rompí, ten tu diamante. Y luego, por otro lado, teníamos el otro método, que era un método abstracto. Como dijimos anteriormente, los métodos abstractos son las clases hijas las que se tienen que encargar de implementarlo. Por lo que el B carbón tiene esta implementación que dice qué buen lugar para dejar la basura, mientras que el método de B diamante, también con el método colocar de B diamante, lo que hace es imprimir que un buen lugar para descansar y pulir mi belleza. Como podemos ver, efectivamente el padre no realiza la implementación, mientras que las hijas sí. Y por último vamos a ejecutar este pequeño test, el cual vamos a crear dos bloques, un bloque carbón, un B carbón y un B diamante, y los vamos a llamar destruir y colocar de ambos. Como podemos ver acá, el primero es el destruir de carbón y el otro es el de colocar de carbón. Y luego el de diamante también tenemos el destruir de diamante y el colocar de diamante. Ahora vamos a pasar a ver el tema de interfaces. Ahora vamos a ver el concepto de interfaz. Lo primero que vamos a hacer para introducir es esto. Vamos a crear una interfaz pública y la vamos a llamar iCalculadora, para referirse a interfaz de calculadora. Y le vamos a decir que tiene estos cuatro métodos.
Una interfaz consiste en en la declaración de los métodos los cuales una clase va a tener que implementar en caso de que utilicen esta interfaz. Es decir, nosotros decimos que la interfaz de calculadora va a tener estos cuatro métodos, pero la interfaz lo único que dice es que estos métodos están presentes. Es luego, tiene que ser la clase que implemente esta interfaz la que se encargue de implementar estos métodos. Es muy parecido al concepto que vimos recién en el ejemplo anterior de eh, métodos y clases de métodos abstractos. Estos podremos decir que son métodos abstractos en los cuales la interfaz declara los métodos y, como vamos a ver ahora, en la clase calculadora implementa la interfaz calculadora. Así estamos diciendo que una clase hace uso de una interfaz determinada. Entonces, ¿cómo hacemos esta implementación? Vamos a borrar todos. Como podemos ver acá tenemos la implementación de los métodos. ¿Qué pasaría si ninguno o alguno de estos métodos no estuviera presente? Esto, como podemos ver ahora, nos haría surgir un error. Acá nos dice concretamente que la calculadora no tiene todos los métodos, no tiene implementado todos los métodos los cuales están declarados en mi calculadora. Concretamente, división no está implementado. Entonces tengo que añadir esos métodos no implementados y agregarle cuál es su implementación. En este caso, vamos a decir que división va a ser un return de A dividido en B. Así, dado el caso en que alguno de estos métodos no está presente, entonces esto no funciona. Esta clase no funciona si no tiene todos los métodos. Y dado el caso en que cabe destacar de que si esta clase fuera una clase abstracta, como vimos antes, las clases abstractas no tienen necesidad de implementar todos los métodos que dice la interfaz. Es decir, que si nosotros hiciéramos a calculadora una clase abstracta, no necesariamente tendría que implementar división o multiplicación o ninguno de estos. Bueno, así calculadora va a tener implementación de esos cuatro métodos que declaramos en la interfaz y además un constructor vacío. No nos interesa nada más. Y luego vamos a agarrar y en este pequeño test vamos a declarar una calculadora de nombre C1 y lo único que vamos a hacer es realizar todas las operaciones con 8 y 2. 8 más 2, 8 menos 2, 8 por 2 y 8 dividido 2. Y como podemos ver, acá tenemos los resultados. Digamos, esta no es la parte importante del código, sino lo importante es el concepto de en qué consiste una interfaz.